Muy bienvenidos a una nueva emisión de Gotham Planet. ¿Cómo están? Bien. ¿Todo bien? Excelente. Excelente, bien. ¿Nos extrañaron? Imagino que no, ya hemos vuelto con una asiduidad de capítulo tras capítulo. Sí, nos re extrañaron capítulo. Nos extrañaron, sí. Sí, lo vemos, si lo nos vemos. llegan mail todos los días. A ver. Pero mira que somos nosotros los que te mandamos el... Pero Claro. ustedes me mandan. Sí, es hora de que lo sepas. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, a ver, ¿cómo ponernos en tema? Vamos a hablar de un personaje muy querido por vos. ¿Sí? O sea, de un personaje no, de un cómic que es muy querido por vos. ¿Por qué? Porque ahí es donde apareció por primera vez Superman, exactamente. ¿Y de qué cómic estamos hablando? Nada más y nada menos que Action Comics. Pero con la pequeña particularidad de que Action Comics emblemática, a partir de qué número empezó a salir Superman. Del 1. ¿No? ¿Cómo? ¿Del 1? Action Comic número 1. Empieza ¿En con... serio? Claro. Mira, pensé que era... Bienvenido. Detective Comic 27 aparece Claro, Batman. pensé pero que- Action Comic nace Sí. con Superman. Mira, bien, bueno, entonces... me perdí en los primeros capítulos de Gotham Planet, claro. Es que eran muy largos, ¿entendés? Había tanta información. Ni los que lo hacen miran Gotham. No, claro. Y eso que era formaba parte del curso de capacitación para ingreso. Obvio, claro, Pero para el bueno, ingreso. No sé Eh, cómo pasó. No. No había esa pregunta en el examen, era eso. Bueno, Superman, que aparece en Action Comics desde su número 1 ya por 1938, se toma un descanso. Se toma una especie de sabático. Y bueno, ¿sí? Y para no quiero ser preciso, acá dice 88. entre mayo de 1988 y hasta marzo de 1989, y después del emblemático número 600, O sea, para el 50 aniversario de Superman. Claro. exactamente para su 50 aniversario, Y estaba grande y ya necesitaba un descansito, pobrecito. se toma unas vacaciones. Se toma unas vacaciones. Un año sabático. Y casi un año, te diría, a lo largo de 42 números, que cuando los estaba contando y recopilando me hizo acordar mucho a la serie de 52, emblemática de DC. Ujú. ¿Sí? Y también lo que cambia de Action Comics es que en vez de ser una publicación mensual, pasa a ser una publicación semanal. Claro. Con todo lo que eso conlleva de tener preparada todas las semanas una revista. Claro, Sí, yo acá un montón. estoy. Yo estoy pensando en el tema económico para el fan, ¿no? Para el fan es Tenemos un montón. el número 600, que seguramente es un número aniversario, $2.50. Exactamente. Y tenemos, a partir. Bueno, acá yo tengo el 611. El 601 lo tenemos acá, que es el primer número, donde aparte no solamente pasa a ser mensual, sino que pasa a ser el doble. De 24 páginas se pasa a 48. Entonces debe estar más o menos $1.50. Que Exactamente. Un presupuesto. Un presupuesto, sí, Un $1.50 por o sea, semana. porque la realidad es que no es algo fácil de sostener, ¿no? Más que nada para que tengamos en cuenta el común coleccionista de esos años, Tal cual. eran chicos o preadolescentes, adolescentes. Es verdad. Exactamente. Adolescentes y tal vez el público más grande que tenía asociado a este cómic únicamente con Superman. Claro. Entonces, Obvio. necesito una historia de Superman acá adentro. Yo les dije que se tomaba sabático y el muchacho desaparecía, pero en sí no desaparece, sino que siempre, Va y a viene. lo largo de todos los cómics, hay en las hojas centrales hay una historia de 2 páginas de Superman. Claro. ¿Sí?
¿Pero es una historia autoconclusiva o es una historia que tiene 2 páginas y va No, siguiendo la semana a tenés semana? que sostener Va siguiendo semana a semana. a lo Claro. largo de 40 y pico de números. Y les diría que es de las más flojitas Claro. que he leído. O sea, Pero- ni siquiera vale la pena recopilarla en un tomo. Exactamente. Lo que pasa Exactamente. que es como la esencia de Action Comic del año 38, porque en Action Comic número 1 no es que solamente aparece la historia de Superman, sino que es Superman con otras historias. Yo creo Claro. que Y que van a tampoco eso terminaba, y era apuntan continuaba. a eso. Exactamente. Lo que pasa es que los distintos personajes que van a ir apareciendo comienzan su historia ya en el 601 y por ahí veías la historia hasta el 620 de esos protagonistas donde terminaba concluyendo. Por ahí había algunos que en 4 números arrancaba y liquidaba la historia y otros que se extendían Claro, un claro. poquito más, ¿sí? A ver, me hice una lista, perdón, pero lo voy a leer primero porque soy una persona mayor, segundo porque ya no retengo en la memoria, pero todos los que aparecen son Black Hawk, que si no lo tienen asociado es como un aviador, comerciante, Claro. exactamente, ahí lo tenemos. Más asociado tal vez a lo que es la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Claro. Va más historias más por ese lado. Es que ¿sí? realmente, bueno, ahora vas a seguir leyendo todos los protagonistas, pero algunos decís, ah, mirá qué copado, y otros decís, ay, madre mía. Exacto, A después ver. tenés a Wild Dog, ¿sí? Que lo tenemos acá, ¿sí? Que hoy Sabri lo que me decía es Jason de Martes 13, porque es muy parecido a él con esa máscara. Después tenemos a los Secret Six, o los 6 secretos, historias de Deadman. Sí. Tenemos historias. todo. No, tranqui, Ya igual estamos no se como- vuelvan locos. ya Acá la tenemos alguna de Deadman, Ahí ¿sí? está. Incluso con dibujantes bastante nuevos para la época, qué sé yo. Lo de Deadman lo termina dibujando un joven Dan Jurgens antes de empezar a trabajar más enfocado a Superman, ¿no? Claro. Estamos hablando de lo que serían sus comienzos, 88, 89, la muerte de Superman donde arranca Sí. tal vez Jurgens promediando los 93, por ahí, por esa época, ¿no? Sí. Historias de Green Acá hay Lantern que claramente, ¿por qué yo llego a esto? Por él, solamente por él. Obviamente por ahí. ¿Qué es lo que ocurre en mi vida? Buena portada. Sí. Después de Crisis en Tierras Infinitas, había y el relanzamiento de casi todos los superhéroes de DC, Superman, Batman, Wonder. De Linterna no se sabía nada más que a Guy Gardner el Día de la Justicia, pero se sabía Claro. muy poco de lo que había pasado con Hal Jordan. Y un poco mi intención de descubrir qué había pasado con él hasta que aparece por ahí lo que es Amanecer Esmeralda con un nuevo reinicio de él, pero ya estamos más o menos en los 90 y donde aparece también él con su serie ya por los 90. En el medio, ¿qué te pasó, pa? ¿Dónde estabas? O sea, Claro. ¿te fuiste? ¿Qué onda? Aparte pasó de ser joven a ser A Canoso. A Canoso. Claro, exactamente. ¿Qué le ¿Cuándo pasó? creciste tanto? Exactamente, le pasó la vida también, le pasó la vida por encima. Y acá lo que cuentan en Action Comics, y es uno de los personajes que sí se mantienen casi a lo largo de los 42 números de esta edición semanal, te van contando distintas aventuras que él va viviendo. Entre ellas, y por ahí la principal, todo fanático de Linterna Verde tal vez sabe que una ex Linterna Verde como Kat McTui o Sui termina muriendo a manos de Star Sapphire, la novia, por así Ujú. decir, de Hal Hal Jordan. Jordan. Ahora, no es que la mató Carol Ferry. Carol Ferry se ve poseída por el espíritu de las Star Sapphire y bueno, se la terminó cargando. Esa historia pasa dentro de Action Comics Weekly, ¿sí? Entonces ahí tenemos todo ese desarrollo. A veces los guiones terminan haciendo un poquito de agua porque sí, te muestran que la mata, te muestran toda la persecución por el espacio, un enjuiciamiento, que de golpe ya está, se terminó la historia y se levanta Hal Jordan un día que estaba de novio con otra extra. No se entiende lo que vos hablas. De nuevo. Otra extraterrestre. Extraterrestre. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Alicia,
Ah, sí. Sí, la que La tiene las orejas amarillita puntiagudas y amarillita de pelito rubio Sí. cortito. Sí. Va media Que- naranjadita. creemos. Bueno, la cuestión es que hay aguas ahí, pasa un poquito de agua. El guión, de golpe, se olvidan de la historia esta del asesinato, se levanta un día Hal Jordan, lo invitan a un talk show al estilo de Oprah Winfrey y termina ahí en ese talk show. Entonces como que es medio raro todo lo que le pasa a Hal en el transcurso. Pero bueno, yo quería saber y por eso terminé llegando a esto. Claro. Otros personajes, y avanzando un poquito más, tenemos a Black Canary, Ah, con el de traje Brian Boland, Y con este traje de. prendiendo de fuego al Traje feo. al traje feo. Claro, pero es el traje que está Y con la volviendo- JLI. Sí, en... Claro, sí, Mirá sí, qué sí, raro. sí, sí. Es el que había arrancado ahí. Tenemos historia de Phantom Strange. Sí, aquí. Tenemos algunas historias de Nightwing junto a Speedy. Sí, acá. acá estaba. Estos dos que voy a mencionar no lo busquen porque no va a estar en ninguna portada, pero hay una historia de un solo número Perdón. de Starman. Recién la portada que mostraste Sí, me hace acordar mucho a Nightwing y Flamebeard. Flamebird. Exactamente. Me hace acordar mucho a esa portada. Y Encima es- los colores. Y es un también. homenaje a una portada clásica de Batman. Ah, ¿En serio? mira. Creo que número sí, esta misma Posición. esta misma pose está. Mirá. Batman y Robin. Qué loco. Hay una historia de un solo número de Starman y Sí, hay que una está por historia acá. de. No. Dijo que no creo estaba. No está. Ah, no. No está Starman en la Escucha portada. activa, señor. Sí, disculpe. Es que me quedo pensando en cosas. Hay una historia de 2 o 3 números solamente de Shazam, que tampoco Ah, lo mirá. vamos a encontrar acá, pero que en el cierre de esa historia como que le da el puntapié después a iniciar a lo que sería su historia individual, su cómic Ah, individual en ese sentido. Tenemos a Phantom Lady, al demonio de Trigan, que creo que también lo tenés Sí. ahí, creación de Jack chino Kirby. Jack Kirby. Estos tampoco están en ninguna portada, que se llaman Hero Hotline. Héroes Hotline. Sí, Hero Hotline. ¿Es para menores de 18? Raro. ¿Para mayores de 18? No hay desnudo, no hay nada del otro mundo. Ah, es como incluso hasta infantil el dibujo. Es como raro. Así que no le di más que. No, esto no lo voy a leer. No me llamó ni la atención ni para eso. Tenemos una historia de un número de Human Target. Que por ahí lo recuerdan ahora. No sé si Omni por ahí Sí. lo va a sacar o, No, y ojalá o que lo lo tiene en saque. los planes. Pero Human Target volvió a la vida, por así decir, en De los Tom últimos King. 2 años de la mano de Tom King, con una muy buena historia de 12 números. Y bueno, como les habíamos mencionado, por supuesto, Superman, que sí está Claro. a lo largo de todos los números Perdón, que atraviesa. Lo que Sí, estaba viendo que también hay crossovers entre estas historias. ¿no? exactamente. Bueno, qué buen pie que me das. Gracias. Qué buen pie. Tenelo ahí, no hace falta que te quedes en Ah, alto, no, está bien, pues. pero vamos a volver a ese número en breve. En breve. Como bien decía Nahuel, hay un número donde todas estas figuras, o por lo menos gran parte de estas figuras, se relacionan. Pero a lo largo de todo lo que es las distintas apariciones, por ejemplo, hay 2 historias de Nightwing, tal vez una más en solitario y otra con Speedy, y después hay una de Speedy específicamente. A ver, yo no leí todos los personajes porque hay cosas que te atraen más o menos. Qué sé yo, Black Hawk y Wildcat no es algo que me interesaba. Claro. Secret Six intenté, pero tampoco en ese sentido. Sí me gustaron mucho las historias de Black Canary, que eran como policial negro, más oscuro, y por ahí centrados en 2 temáticas muy de la época, situémonos un poquito en finales de los 80. Claro. Por un lado, la primera historia toca todo un tema sobre inmigrantes ilegales trabajando en Estados Unidos. Y hay todo un trasfondo de drogas en el medio y de corrupción que está muy bueno y muy bien tratado. Y la otra historia, la de Black Canary, aborda el tema de la enfermedad del SIDA en esa época, de la homosexualidad, de las familias. Y la verdad que también está muy bien abordado. Mirá. Muy loco para Action Comics. O Claro. sea, uno no lo vería tratar desde ahí. Sí. Incluso la historia de Shazam, que aparece solamente en 3 números, toca el tema de el nazismo en Estados Unidos y de mirá. Shazam y aquellas células por ahí que
iban a captar a chicos americanos en pos de, che, venite a un grupo de Boy Scout y hablemos de la raza superior. Y Claro. muy bien tratados. Claramente le meten esa cosa fantástica de que crean a un super soldado nazi con el cual termina luchando. Pero está muy bien tratado en ese sentido y la verdad que me pareció interesante. Phantom Lady, ¿leíste algo? Phantom Lady lo leí, es uno de los últimos personajes que aparece posterior justamente a este crossover que hacen de distintos personajes. A ver, Me llama la atención, no es un personaje no muy aclara conocido. mucho, aparentemente es la hija de una Phantom Lady de los años de la década del 40. Ella Sí. por ahí acá lo que hace es ser hija de un senador o una especie de diputado, que al tipo medio como que también lo intentan le quieren torcer el voto en pos a que tenían fotos de él participando de cuando era más joven del Ku Klux Klan, ¿sí? Claro. Entonces medio como que la hija ahí interviene para limpiar el buen nombre del padre y esas cuestiones, ¿no? Bien. Es más, también onda policial. Las partes místicas con Phantom Strange, Deadman y el demonio de Trigal, la verdad que me gustaron, tienen ese misticismo y esa cosa media rara, media Claro. mística que por ahí algunos de estos superhéroes a mí me atraen. Hay un par de historias de Deadman dibujadas por Kelly Jones, que el arte a mí en particular me gusta y me gusta muy bien cómo labura Deadman. Sí, para Deadman sí. Para Deadman se luce el tipo, pero son más fantásticas, ¿no? Claro. Van en relación a lo que puede llegar a ser la brujería y esas cuestiones. Un detalle en particular, allá por ese número que habíamos mencionado del crossover, que es ¿sí? Que es el 635, hacen como un cruce de varios de los personajes que por ahí venían teniendo sus historias individuales. La historia no es wow, Claro. cruzan a Superman con Green Lantern. Black Canary, Black Hawk y Green Lantern. Por ahí Black Hawk es un Black Hawk mayor, más en el 88 y no tan ambientado como en otra época, como cuando estaba en su historia individual. Tiene un percance ahí medio raro, tenían que transportar algo, lo derriban en una selva como media amazónica. Un amigo de Hal se entera de que bueno, porque estaba faltando un piloto, empiezan la búsqueda, se encuentran con Black Canary, de golpe cae Superman, un robot gigante luminoso y bueno, terminan como Casual. sí, como raro, lo terminan resolviendo ahí como medio raro. Yo creo que ya promediando Violeta, ahí- mira, no lo había visto. promediando ahí, investigando un poco, lo que ocurre también es que habían empezado a bajar bastante las ventas. Sí. ¿Por qué? Y no está el personaje principal. Que vos ¿Qué me te parece? pongas dos hojitas en una revista icónica como es, donde yo quiero ver a Superman, no me está rindiendo. Y más si me decís que la historia no era... Y más Wow. si las historias, claro, o por ahí era una temática que había personas que no les gustaba, qué sé yo, uno como adulto, yo hoy te puedo leer Black Canary y interesarme esa temática que por ahí, También. siendo más joven, no te interesaba, qué sé yo, los inmigrantes ilegales o hablar sobre el SIDA, más allá de que eran campañas y eran campañas válidas en ese sentido. O, no sé, la historia de Speedy y cómo ser un padre soltero y seguir tratando de conocer chicas. Sí, llegando al final, que creo que ahí Sí. lo tenés vos, en este último número, antes de volver a su versión mensual, ¿sí? Y con el regreso obviamente ya de Superman como protagonista principal de Action Comics. Pero acá también es bastante central el señor Super. Sí, yo creo que porque también tiene un protagonismo en esa historia. Por ahí lo que te cuentan es la llegada a la Tierra de Avin Sur, ¿sí? Y Vamos al pasado, ¿no? nos vamos al pasado un cachito. En el inicio de Green Lantern. En el inicio de Green Lantern llega Avin Sur y le da la orden a Angel, bueno, buscate a alguien que no tenga miedo, que tenga mucha voluntad, mucha onda,
ganadora, puesto. Escuchen bien porque es importante. Ninguno de los tres habíamos nacido, no somos personajes de cómic, así que empezó a buscar entre lo que había Obvio. dentro de DC. Dentro de lo que encuentra el anillo, la primera opción que le trae el anillo es Superman. Y le lleva a Abin Sur a Superman directamente y le dice, bueno, acá te encontré el ejemplar. Pero Abin Sur no le cierra en lo más El que mínimo. pensaba Le que dice, era Hal Jordan, no. es terrestre, es kryptoniano, no es del sector 2814, no, despachalo. Y ya tiene un chao. montón de poderes. O sea. Ya tiene un montón de poderes. No, despachalo, le borra la memoria de esos minutos a Superman y lo manda de nuevo a salvar a un gato de arriba de una árbol. Y listo, y nos vemos. Y busca otras opciones. Dentro de esas opciones, dentro de toda la Tierra, encuentra dos personas que ya estaban grandes, o sea, mayores, más de 60. Dijo, no, porque necesito que tiene un poco más. Encuentra dos menores. Uno de esos menores es el joven Dick Grayson, siendo Robin. Y después encuentra a Guy Gardner y a Hal Jordan. Y por cercanía se decide por Hal Jordan. Claro. Ni una mujer. No, bueno. Machirulismo al 100%. Así que, por las dudas, esto del poder es entre los muchachos. Lo encuentra Hal Jordan, le da el poder, bla bla bla, listo. Años después, Hal tiene un accidente, un percance, pierde el conocimiento. Perdón, 642. En ese mismo número cuentan todo esto. Hal tiene, no sé, se desmayó, perdió la conciencia y había que salir a solucionar el tema. Bueno, el anillo inicia la búsqueda por estos otros candidatos que tenía anteriormente. Claro. Entonces vuelve a reunir a Guy Gardner, a Superman, a Nightwing en una misión como para tratar de ayudar a Hal a que se recupere, derrotar al villano. Y con esta historia se Que te cierra, encantó. que me encantó, se cierra Action Comic Weekly. Lo bueno que tiene ese cómic es las cartas del editor en el final. Que también eso estaba interesante porque al leer todo esto que antes venían con las cartas impresas, vos vas leyendo lo que va opinando el público. Claro. Y a veces, en muchos, notabas que los editores no sabían a qué personaje darle más lugar y le preguntaban a la gente que voten y que decían ellos qué historias querían primero. Si Claro. Secret Six, si Phantom Strange, si esto, si aquello, como que era como más abierto al público a que elijan, ¿sí? Sí. Y en la despedida final, un poco lo que marcan ellos es que más allá de la buena intención que ellos tuvieron de tratar de llevar adelante el proyecto es muy costoso. ¿Qué te parece? Imprimir una revista semanal de este porte, Claro. con todo lo que implica también de tener a disposición escritores, dibujantes, Claro. tiempos. Entonces, es como que lo disfrutaron, pero lo disfrutaron hasta ahí. ¿Sí? Y que por otro lado tampoco la ganancia estaba siendo demasiado redituable y había que volver con Superman. Y Superman vuelve en el número 643 a lo grande, Claro. mensualmente, Tapa icónica. y de la mano del señor George Pérez como dibujante. Entonces, nada, el rey ha vuelto, larga vida al rey, y ahí se ha quedado enquistado hasta la actualidad nuevamente Superman en su revista Action Claro. Comics. ¿Sí? Que era necesario. Yo igual me parece que estaba buena la idea de volver a los inicios de Action Comic, pero tal vez podrían haber elegido capaz algunos otros personajes. Sí, yo Para creo que darle fueron una- por personajes que por ahí no tenían una revista propia, no garpaba mucho tal vez armar una revista Sí. propia para ellos y fueron haciendo pruebas. Creo que algunos lo consiguieron. Shazam, por ejemplo, Starman, recuerdo que tuvo su revista propia. No lo recuerdo tanto de verlo acá, pero sí me recuerdo Claro. de haberlo visto por 5, que Editorial 5 sí lo verdad. promocionaba. Creo que
reflotaron algunos personajes de antaño en algunos casos y con otros estuvieron haciendo pruebas. Claro. Que no es muy distinto a lo que pasa hoy por hoy en la actualidad, ¿no? Sí. Hay muchos cómics de Batman, de Superman, que está la historia principal de Batman y después tenés 3 o 4 páginas más de historias cortitas de otros personajes de la familia Que nunca o de más estás Superman o de hablando. Batman. Sí, que a veces es un acierto y otras veces no. Sí. Y a veces es como un tie-in de la historia que está pasándole al personaje. O sea, Sí. como algo ahí medio enganchadito. Entonces, Ujú. nada. En Green Lantern creo que hay una historia del hijo de Sinestro. Sí, que no tiene mucho. No. Que tampoco está dirigido a un público más adulto, ¿no? Te das No, cuenta eso es que lo que incluso el relato es más para adolescente o preadolescente. O preadolescente, sí. Tuve una consulta de esta colección, de esta etapa, mejor dicho, de la colección, porque veo que, salieron 42 Dos. números Sí. entre, ahí estaba acá, Mayo, 88, mayo del 88 y 88, marzo del claro, 89. mayo del 88, pero como me da un año y un año generalmente son 52 generalmente no, son 52 Claro. semanas. Hubo alguna semana que no salió seguramente, alguna semana. Calculo que Navidad y Año No, Nuevo porque es de capaz que mayo a no, marzo. en algunas vacaciones que ellos... Ah, de a marzo. A Claro, marzo. Ah, de entonces mayo sí. a Lo que marzo. pasa es que Ah, las este tiene editoriales junio, sí. siempre fechaban como medio distinto. Sí, bueno, acá ves por eso, porque como tengo mayo del 88. En ese caso sí, acá no. Ah, bueno, puede ser. La última... Sí, sí. Sí, ahí generalmente tenés, sale 2 meses antes de lo que es la Nadie. fecha de etapa. de etapa. Claro. Sí. No, acá no está. Sí, imagino que por ahí en fiestas y eso, por lo general en esa época se frenaba. Claro, Y o puede ser algún probablemente feriado que justo tocaba el día de de edición. salida y no haya Lo salido. que me llama la atención es que el regreso de Superman está con el sello de los cómics aprobados Sí. y estos ninguno lo tiene. Porque también había historias más adultas. Es Ojo, verdad. acá este señor estaba con cuanta flaca se le cruzaba y había Ah, como sí. unas Ah. escenas así más sexys y atrevidas. Claro. Es verdad, ninguno de los números que tengo yo acá por lo menos tiene el No, sello. no, ninguno. No, Por eso la vuelta de Superman. No, ninguno. Salvo o sea, el 600. eran ¿ves? Sí. historias más adultas. La historia de Black Canary no era para menores. No, no era para menores, la historia claro. de Speedy tampoco tanto. O sea, eran historias un poco más de terror en algunos casos. Claro. La de Deadman en ese sentido. La de Black Hawk también. Sí, igual como digamos que ya para esa época el código mucho, no ya influía. para la época del 88. Claro, pero no. capaz la ya gente no tanto. viendo el símbolo sabía que esto lo puede leer un chico. Sí, Claro. pero Y si no ya tenía había el sello- pasado- ya habían pasado más de 30 años. Ya Claro. era como que- Que quizás estaba asociado más a un personaje más inocente y Sí, puro puede como ser. Superman. Que, Sí. que El sello por salió resto. hasta fines de los 90, salió. No sé en qué momento se dejó de salir el sello, pero como que Claro. los últimos años, digamos, no tenía. No, realmente. estaba como. Estaba, sí, porque como- había que ponerlo, Claro, pero no claro. porque cumplieron una función en sí, en ese sentido. Esa es la realidad de cómo llegué a esto. Llegué para recuperar parte de la historia de Linterna Verde. Debo agradecer esta colección a Javier de Meridiana Comics, que Ujú. me la recomendó, me la separó y me bancó como para irme llevando De a poquito. números mes a mes. Pero es lindo también a veces tener una pieza así y algo un poco distinto dentro de un cómic tan tradicional y tan icónico, Claro. ¿no? O sea, a veces salirse por ahí de lo tradicional y Sí. de lo tan establecido. Estuvo piola, me pareció interesante. Qué sé yo, creo que tal vez recomendarlo, no lo sé, porque a mí me pasó esto de que no me enganché con todas las historias. Claro. Claro. Entonces ahí vas eligiendo y está bueno eso de Y poder elegir. obviamente en castellano no lo van a encontrar. No, y solamente tampoco, en inglés. Y tampoco en inglés hicieron como recopilaron toda esta etapa. Claro. Yo lo que buscaba en un principio, no me interesa todo, me interesa lo de Linterna Verde. Che, no hay un tomito que traiga Claro. solamente. No, No. está por ningún lado. O sea, Mirá. es o vas al número o. Claro, no. Chao, ya está, no lo lees. Es así. Sí me acuerdo, y esto lo sumo como dato, las de. Me parece que las de Black Canary
cuando 5 editaba Flecha Verde, en algunos numeritos del final, en algunas hojitas del final, salían las historias de ella. Porque mira. hay dibujos que me acuerdo de esa época y hay partes de la historia y de la trama que me acuerdo de esa época y como que cambiaban. Mira. Así que creo que tal vez 5 sí se ocupó de editar la parte de Black Canary dentro de Action Comics. Bueno, yo estoy para cerrar, o sea, no hay mucho más que les pueda aportar en materia de esto. No sé si tienen alguna duda, consulta o algo. La No. dejan acá anotada ustedes dos también, la anotan ahí acá está. abajo y respondemos por eso. Esto ha sido todo por hoy. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, seguirnos en Spotify, eso sigue activo. Sí. Bien, darle like, mandar sus comentarios, sus agradecimientos, sus donaciones. Nunca llegó ninguno Sus igual. 16 dígitos de tarjeta de crédito, Sus 16 los 3 del dígitos. código de atrás, Exacto. la fecha de vencimiento. Exactamente, también. Les vamos a dejar nuestro alias ahí abajo también, para Sí. ahorrarles el paso en todo caso. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? No nos da para abrirnos el OnlyFans, así que nada, que vayan haciendo. No. Nah, Bueno, no. esto no es vendido. No, es real, es real. Esto ha sido todo por hoy y nos encontramos en un próximo episodio de Gotham Planet a la misma Hora y por el hora mismo canal. y canal. Ponele que sí. Por el canal sí, porque es el mismo Gotham Es que Planet. parece que no le gusta que diga eso. Es YouTube, nos pueden ver al horario que quieran. Así que los vemos la próxima.